hablando, lo que el Señor está llamándonos, pues el Señor, me fuimos preparando esta conferencia, el Señor me fue hablando de diferentes maneras y una de las cosas que el Señor me habló es el secreto del águila. Cómo es que el águila es el ave con mayor longitud de su especie y que llega a vivir hasta 70 años, pero a la edad de 40 años debe tomar una seria y difícil decisión en la cual tiene que decidir o morir o tener que pasar por un proceso de restauración, ¿verdad? En el cual ella, porque a los 40 años sus uñas están apretadas y flexibles y no consiguen tomar sus presas de las cuales se alimentan. Su pico largo y puntiagudo, dice, se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil entonces. El águila tiene solamente dos alternativas: el morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. El Señor, cuando me lleva a investigar, a ver cuál es el secreto del águila, el Señor me muestra a mí que nosotros en ciertas situaciones tenemos que nosotros también llegar a tomar una decisión en la cual solamente hay dos alternativas: el morir o enfrentarnos a un doloroso proceso de renovación, en el cual el Señor nos quiere llevar a poder conseguir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. El proceso de esta águila consiste en volar hacia lo más alto de la montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas. Es tremendo porque se imaginan el dolor que tiene que pasar esa águila al estarse golpeando su pico hasta conseguir arrancarlo. Muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones tan difíciles en la vida, en las cuales muchas veces es más fácil para nosotros sumergirnos o querernos engañar a nosotros mismos que no está pasando nada. Tal vez en este momento tú estás pasando por una situación muy difícil en la cual tú no encuentras salida, en la cual tú no sabes qué hacer. Tal vez tu marido te ha abandonado, tal vez se ha dejado la familia, te ha dejado a ti, ha dejado a tus hijos y tú no encuentras la solución, tú no sabes qué hacer porque muchas veces nosotros como mujeres estamos dependiendo de nuestros maridos y no estamos dependiendo del Señor, quien es el que nos va a proveer nuestras necesidades. Cuando pasamos por una situación de esta manera, entonces se nos hace tan difícil poder enfrentar nosotras solas la vida. Pero en ese momento, cuando estamos pasando por una situación difícil, tenemos que tomar una decisión. O nos dejamos morir, o vamos a tener que pasar por un proceso doloroso de renovación en el cual el Señor nos quiere llevar. Pero en ese proceso déjame decirte que va a haber una bendición. En ese proceso déjame decirte que aunque sea doloroso, a lo largo del camino, al final del camino, tú vas a poder llegar a ser la mujer que Dios tiene como propósito. Dentro de ti el Señor va a ir quitándote todo ese peso que tú llevas encima,
por años. Ese dolor tal vez, ese resentimiento, esa falta de perdón, ese odio, ese coraje que tal vez está dentro de ti, que está tan pesado, que es como dice que el águila llega a tener sus alas tan pesadas y sus plumas tan gruesas que no tiene la capacidad de poder volar. De esa misma manera, muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos esa carga tan pesada que llevamos encima de nosotros, que no podemos llegar y levantar nuestro vuelo y volar hacia arriba, hacia la montaña más alta que es el Señor, para poder descansar en Él y para poder tener esa paz y ese gozo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Él quiere traer a nosotros esa paz, ese gozo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que tomar una dura y difícil decisión en ocasiones cuando se presentan las situaciones en nuestra vida. Tal vez estamos enfrentando un problema con nuestros hijos, tal vez enfrentando un problema en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, tal vez nuestro marido está sin trabajo, tal vez nuestros hijos andan en drogas, quizás sea una situación en la cual tú no encuentras una salida. Pero el Señor quiere que tú vengas a Él porque Él quiere pasarte por un proceso en el cual Él te va a llevar a una renovación, a una restauración, a una sanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que al águila le sale el pico y llega que el crecimiento salga, ¿verdad? El nuevo pico vuelva a salir en ella. Ella empieza a desprender sus uñas para quitarse esas uñas, y se imaginan el dolor también de tener que estar arrancando. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por un proceso que tenemos que arrancar y todo ese resentimiento, ese dolor, vamos a pasar por un dolor. El proceso de una renovación, de una restauración, de la cual el Señor nos quiere llevar, tiene que ser a veces un proceso doloroso, pero déjame decirte, hermana, que ese proceso que tú vas a pasar, vas a lograr tener una victoria, vas a poder lograr tener esa paz, vas a poder tener esas alas nuevas con las cuales tú vas a poder volar y llegar lo más alto que tú puedas volar hasta llegar a la presencia del Señor. Pero tienes que tomar tú misma la decisión de dejarte morir por el problema, de dejarte hundir por la depresión, de dejarte hundir por el dolor y estar tirada en una cama llorando, tal vez lamentándote por tu situación porque no encuentras una solución, y todo eso, esa falta de perdón, ese resentimiento, ese odio que hay en nosotros nos lleva a una muerte espiritual, a que poco a poco, sin darnos cuenta, nos va alejando de la presencia del Señor. Pero nosotros solamente somos las únicas que tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que estar con ese corazón dispuesto para poder permitir que el Señor logre hacer el propósito que Él tiene para nosotros. Dice, cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses sale para su vuelo de renovación y vivir 30 años más. Después de que ella empieza a quitarse esas plumas, después de que tú empiezas a quitarte y a sacar todo ese odio, todo ese resentimiento, todo ese coraje que hay dentro de ti, el Señor empieza a limpiarte, el Señor empieza a renovarte, porque el propósito de Dios es prepararnos para nosotros estar listas para su venida, porque entonces también el Señor, en esta conferencia, el Señor me lleva a una parábola de la Biblia, en la cual Él nos enseña, Él nos revela qué es lo que Él desea de nosotras. Pero después de esto, antes de esto, quisiera leerte en el Salmo 103, del 3 al 5, cómo es que ya desde
antes de nuestro Señor Jesucristo, el salmista, David ya sabía, ya conocía del secreto del águila, desde 1000 a tal vez 800 o 1000 años antes de Cristo. Conocía el secreto del águila, porque en el Salmo 103, del 3 al 5, dice, Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y la colma de amor y de ternura. Sacía de bienes de tu existencia y te rejuvenece como un águila. Gloria a Dios, Señor Jesús, porque este es el propósito que Dios tiene para nosotros, rejuvenecernos, levantarnos, para que nosotros podamos volar como el águila y poder llegar a su presencia, para nosotros poder llegar a su gloria, para nosotros poder mirar la gloria, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras que dentro de nosotros no haya esa limpieza, porque Él dice, Él perdona todas tus culpas, porque dentro de nosotros, aparte de una sanidad, aparte de una renovación, aparte de todo lo que nosotros cargamos dentro de nosotros, debemos de aceptar nuestras culpas y pedir perdón a Dios por los pecados que nosotros mismos hemos cometido, porque desafortunadamente cuando hay una raíz de amargura, cuando hay una raíz de una iniquidad dentro de nosotros, esa iniquidad, esa falta de perdón que existe dentro de nosotros, que nos lleva al odio, al resentimiento, a la amargura, a la muerte espiritual, eso nos va a empujar al pecado, el cual vamos a empezar a dar frutos, porque muchas veces nos lleva al alcoholismo, muchas veces nos lleva al alcohol, muchas veces de esas mismas heridas que nosotros tenemos y que no hemos sanado, y esa falta de perdón que hay dentro de nosotros nos lleva tal vez a ser chismosas, nos lleva tal vez a tener envidia, se empuja a que dentro de nosotros empiecen a manifestarse los frutos de la carne y estamos muriendo espiritualmente, lo cual no permite que el Espíritu Santo empiece a fluir y empecemos a tener los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de nosotros vamos a empezar a tener los frutos de la carne porque hay falta de perdón, porque nosotros no hemos perdonado las ofensas. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, si vamos nosotros a la palabra de Dios, donde dice en Mateo 6, 14, 15, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se imaginan? Muchas veces nosotros pensamos que el venir a Dios y decir, Señor, perdóname, Señor, ya estamos perdonados. Pero tenemos que examinarnos primeramente antes de venir ante el Señor y saber si nosotros, dentro de nosotros, hemos perdonado a quien nos ha ofendido. Porque si nosotros no hemos perdonado, Él tampoco nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces el Señor quiere llevarnos a esa limpieza, el Señor quiere llevarnos a ser la novia que Él quiere que seamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en las bodas del Cordero. Él quiere vernos limpias y puras, Él quiere vernos como ese lino fino, blanco y limpias. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros conseguir esto? Este es un proceso en el cual precisamente por eso el Señor nos quiere llevar a esta sanidad del alma. Por eso el Señor nos quiere llevar a arrancar como esas plumas, a arrancar como esas pezuñas, como lo hizo el águila, pasar por ese proceso en el cual quiere arrancar todo eso que llevamos dentro de nosotros. Y es un proceso de renovación tal vez en el cual vamos a tener que pasar por un dolor. Pero llevamos la victoria porque
al hacerlo, nosotras vamos a poder lograr el propósito que Dios tiene en nosotros, y es la única manera que nosotras vamos a poder llegar a ser, como dice en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos leído, muchas veces nosotros hemos visto la parábola de las vírgenes. Si vamos nosotros